en esta bella tarde del Señor, ¿verdad? Decimos tarde porque aquí está todavía de día, ¿verdad? En esta área, el día un poquito más largo que la noche. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos a nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludarle también a nombre de la Iglesia Pentecostal Johanisi, acá en Kissimmee, Florida. A nombre de mi amada esposa, la pastora Neira Pérez, del pastor José Manuel, de nuestro hijo Lemuel Eliasa, y un humilde servidor, nuestro hermano y amigo Pastor Villalongo. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, la oportunidad que Él nos concede de poder estar a través de estos medios, tomando, ¿verdad?, las medidas, ¿verdad?, tomando todas las medidas precavidas para poder, ¿verdad?, salvaguardar, amén, cada uno de nuestros hermanos y de una vez, ¿verdad?, pues ser sabio en todo este sentido. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que tenemos estos medios por los cuales podemos, pues, mantener ese contacto con la Iglesia Pentecostal Johanisi aquí de Kissimmee, Florida, entrar a cada uno de los hogares de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, familias y amistades, tanto aquí en la Florida, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en otros lugares, ¿verdad?, que probablemente pues se estén conectando. Así que comparta en la tarde de hoy, en esta hora, ¿verdad?, puede compartir amén, este estudio, este paseo bíblico que vamos a estar llevando a cabo, viendo las grandes maravillas del Señor a través de su santa y divina palabra. Así que en esta noche, antes de dar comienzo, vamos a hacer oración al Señor, encomendándonos a Él para que Él nos dirija, nos guíe en todo lo que hemos de hacer. Ya estaremos dando el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche y cada una, ¿verdad?, de las definiciones. ¿Qué quiere Dios dentro de este panorama, ¿verdad?, que estamos viviendo? ¿Cuántas cosas grandes, ¿verdad?, puede hacer Dios? Y por decirlo así, ¿verdad?, algo que verdaderamente pues sea algo novedoso dentro de la crisis que vivimos, un bálsamo, una luz de esperanza, una palabra que nos levante nuestras fuerzas y nos diga, ¿verdad?, que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios, aleluya. Así que más adelante no se despegue, porque al finalizar nosotros vamos a estar saludando a todos nuestros hermanos y amigos, como en el caso de nuestra gran hermana y amiga Madeline Medina. Amén. Dios te bendiga, Melanie Medina, su amada, amén, madre y familia. Un abrazo y saludo bien, pero bien especial. Así que no se vaya nadie, que más adelante, ¿verdad?, estaremos pues reconociendo la presencia de cada uno de ustedes y orando para que el Señor, ¿verdad?, se engrandezca de manera especial. Así que oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde hermosa que tú nos permites el poder, Señor, congregarnos desde aquí, de nuestro hogar, aquí en la Florida. Te damos gloria y honra, Señor, por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo. Te presento, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que ya se han conectado con nosotros, aquellos que durante el transcurso, Señor, de este desarrollo lo harán, aquellos que luego, Señor, estarán disfrutando también de esta palabra. Señor, toma lugar en esta hora. Danos esa palabra de fe y de esperanza, Señor, en medio de esta crisis que estamos viviendo. Que sepamos, Señor, que podemos contar contigo, que estamos rodeados por tu presencia, que podemos confiar en ti, que podemos, Señor, declarar tu palabra, Señor, en esta hora en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, no importa la distancia, Señor, tu palabra es poderosa, tu presencia está con nosotros de manera especial. Señor, mira este momento que hemos de utilizar para compartir con todos nuestros hermanos y amigos esta palabra, esperando, Señor, que la misma sea de gran bendición, que la misma, Señor, sirva de bálsamo, de esperanza, Señor, sirva de aliento, Señor, y motivación, sabiendo que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Te damos gloria y honra por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, queremos compartir un tema con ustedes en esta noche. Decimos tarde porque cuando miramos a través de la puerta de cristal de la mano derecha, pues está de día todavía. Amén. El día un poquito más largo, ¿verdad?, que la noche. Amén. Pero sabemos, ¿verdad?, que estamos en esa bendición. El tema que vamos a estar cubriendo en este momento, juntamente con ustedes, siguiendo la palabra del Señor, será: lo esencial es invisible a nuestros ojos. Lo esencial es invisible a nuestros ojos. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor.
Dentro de una crisis que estamos viviendo, yo te garantizo que hay una palabra de esperanza, de fe, una palabra diferente quizá a la que has estado escuchando, las noticias, y uno dice, wow, quisiera escuchar algo que verdaderamente aumente mi fe, algo que pueda de alguna manera alentarme a seguir hacia adelante. Pues esa palabra es la que nosotros queremos compartir contigo en esta noche. Lo esencial es invisible ante nuestros ojos. ¿Qué significa eso? Yo quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor. Voy a estar leyendo allá en 2 de Corintios, capítulo número 4, versos del 16 en adelante. Y quiero, amén, mientras usted busca la palabra del Señor, en 2 de Corintios, capítulo 4, 16 en adelante, pues, como dije anteriormente, está mi amada esposa, la pastora Neira Pérez. Estamos aquí transmitiendo desde nuestro hogar, a mí acá en Kissimmee, Florida. Está el pastor Joseph Manuel, nuestro hijo mayor. Está Lemuel, nuestro segundo hijo. Y el tercer hijo de nosotros, pues, Eliasaf. Pero está compartiendo con nosotros, amén, durante estos días desde el domingo, compartiendo aquí. Nos gozamos de contar con la, amén, compañía y presencia de nuestro hermano Kemuel Ávila. Dios te bendiga, Kemuel, saluda. Amén, Dios les bendiga. Amén, aunque no te vean, pues por lo menos te escuchan. Y Giancarlo Martínez. Giancarlo. Amén, hola. Amén, qué bueno, gloria al Señor Jesús. Amén, compartiendo con nosotros, ¿verdad? Durante esta semana, el domingo aquí con nosotros. Y hemos gozado con ellos y ellos con nosotros. Aquí hemos compartido, han cogido examen de la palabra. Amén. Amén, y están bien aplicados en la palabra estos muchachos, los felicito. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo número 4, versos 16 en adelante. Y vuelvo a repetir, garantizo que Dios tiene una palabra de fe, de esperanza. Dentro de esta crisis que estamos viviendo, esta situación, hay una palabra ciertamente para nosotros asirnos de ella, creer en el Señor y establecer en nuestras vidas que Jehová es el Señor de nuestra casa, de nuestra vida. Amén, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dice la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, mire lo que dice la palabra, por tanto, no desmayemos. Vamos a dar el significado de esa palabra para que usted sepa a qué se está refiriendo el Señor. Antes, aunque nuestro cuerpo, el cuerpo, ¿verdad?, del hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Hay una renovación en nuestra vida. El verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez y cada día excelente y eterno peso de gloria. Yo quiero repetir eso. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada día vez excelente y eterno peso de gloria. Y quiero también explicarte en unos minutos qué significa, ¿verdad?, esta palabra. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y el tema dice, lo esencial es invisible a nuestros ojos. Ya debes ir entendiendo por dónde viene Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Dice, y repito el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Y quiero explicar, antes de desarrollar, ¿verdad?, lo que es el tema. Cuando hablamos de no desmayar, en el hebreo la palabra no desmayar, ese hebreo la palabra no desmayar significa estar sin fuerza para seguir adelante. Él está diciendo al Señor, no desmaye, mantén tu fuerza, sigue hacia adelante. Así que el hebreo implica que dice que el significado está más bien en decir sin fuerza para seguir adelante, falto de ilusión, cuando la persona cree que todo ha terminado, cuando no ve esa esperanza, no ve quizás esa puerta que se abre. Pues hay una puerta que está abierta en medio de esta crisis, de toda esta situación que estamos viviendo. Hay una puerta, hay una palabra que está aquí, la Biblia, que ciertamente nos guía a esa esperanza eterna. Fíjese que las cosas que nosotros vemos son ¿qué? Perecederas.
Las cosas que nosotros vemos son aquellas que son momentáneas, pero las que no vemos, como dice el tema, lo esencial es invisible a nuestros ojos. Y vamos a explicar más adelante qué significa esa palabra, ciertamente. Así que cuando dice no desmayar, es que no falten tu fuerza, que sigas hacia adelante con tus ilusiones, con tus proyectos, con todo lo que tú quieres alcanzar, o ánimo para hacer algo. Y en este tiempo la gente está bien atemorizada por todo lo que está sucediendo. Y repito, por las redes, por las noticias, estamos escuchando palabras y las personas se atemorizan cada vez que escuchan noticias. Está surgiendo esto, cuántas personas, cuál es el número de esto, cuál es el número de aquello. Yo creo que pongas atención. No ahora a las cosas que estás escuchando y a las que ves. Que pongas atención hoy a aquellas cosas que nosotros no vemos. O que quizás por la situación que estamos viviendo están frente a nosotros, pero no estamos percibiendo ciertamente ese propósito de Dios en nuestras vidas y lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Así que hay palabra de Dios. Si hay una profecía en esta tarde o en esta hora, no es la que el pastor Villalongo te va a ofrecer. No es la que mi amada esposa, la pastora, te va a ofrecer. Es la que la palabra de Dios establece, que dice claramente que debemos estar atentos. Allá en segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 19 en adelante, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como a una antorcha encendida en medio de un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Así que, aparte de esa palabra que estás escuchando, que te atemoriza, que la gente que está, amén, encerrada, si hay que tener sabiduría. Nosotros como pastores, amén, aconsejamos a la iglesia, orientamos a la iglesia. Amén, hoy se celebraba culto de escuela bíblica. Vamos a quedarnos en nuestros hogares. Dios nos ha dado, amén, esta tecnología para nosotros poder entrar a sus hogares a través de ella. Y así nos cuidamos. Igual el viernes y el culto del domingo está pendiente a todo como va surgiendo durante estos días en el área de la Florida. Pero Dios nos ha dado esta tecnología para poder entrar a tu hogar y te damos la gracia que nos está permitiendo llevar esta palabra de fe, de esperanza y de vida para que nosotros podamos asirnos de ella y saber que esta es la palabra profética más segura, que hoy vas a poder percibir aquellas cosas que ciertamente por la situación que vivimos probablemente no estás viendo y que Dios quiere en esta hora que podamos tener atención a estas cosas. No desmayemos, por tanto no desmayemos, y no desmayar no es perder la fuerza, no desmayar es mantenernos hacia adelante, no desmayar es mantener este deseo de ilusiones, de lograr, de propósitos, como además es de hacer ese ánimo para lograr hacer las cosas. Y Dios quiere que nosotros mantengamos dentro de ese propósito, de esa palabra extraordinaria. Lo esencial es invisible a nuestros ojos. ¿Qué significa eso? Esta expresión, aunque está en la palabra, y de hecho lo hemos leído ahí en el capítulo 2, el capítulo 4, debo decir, de Segunda de Corintios capítulo 4, verso número 18, dice, no mirando las cosas que se ven. Aunque el tema, lo esencial es invisible a nuestros ojos. Este tema fue usado por un gran escritor francés. En un escrito, valga la redundancia, amén, que él tuvo titulado El Principito. Un príncipe pequeño, diminuto. Y este hombre fija en este escrito ciertamente las cosas que nosotros muchas veces tenemos de frente, que son esenciales, que son necesarias. La palabra esencial lo que implica es que son necesarias, que son importantes, pero que las crisis, las situaciones que muchas veces nos rodean, ese entorno que a veces lo creamos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe, por nuestra desconfianza, por nuestras dudas. Creamos un entorno incierto. Cuando Dios verdaderamente nos dice en su palabra, aún en el Salmo 27, ¿qué dice allí? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
La palabra establece ciertamente si Dios está de nuestro lado, camina con nosotros ciertamente, estamos con Él en el día a día. Establecemos a través de su palabra el propósito de Él, caminando en ese día a día que nosotros tenemos con Él, en esa presencia ciertamente. Pues hoy nosotros debemos de asirnos, agarrarnos más, creer más, establecer dentro de nosotros el propósito de Dios. Así que esta frase, que sin lugar a duda, aunque aparece en la Biblia, fue utilizada por este gran escritor francés. Mire, lo que significa es que el verdadero valor de las cosas no siempre son evidentes. ¿Y por qué el verdadero valor de las cosas a veces no son evidentes? Porque nosotros no establecemos qué cosas son más importantes en nosotros. Qué cosas ciertamente son las que nos deben llamar la atención, guiarnos ciertamente. Y no hay otra cosa más maravillosa que la palabra de Dios. Usted ha leído conmigo allá en Juan capítulo 8, el verso 32. Nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que esta verdad hace que nuestros ojos espirituales se abran. Nos da la visión de poder alcanzar lo que está frente a nosotros, lo que Dios quiere que alcancemos, lo que es esencial ciertamente. ¿Por qué las cosas que son esenciales a veces son invisibles a nuestros ojos? Dice 2 de Corintios 5, claramente establece allí la palabra: porque no andamos por vista, sino que caminamos por fe. Cuando andamos por vista, creamos unos entornos a veces inciertos en nuestra vida y nos creemos cosas que no son. Y comenzamos entonces a cambiar nosotros mismos por el temor, por la falta de fe. Cambiamos ese entorno, ese propósito de Dios, lo cambiamos nosotros. Dios no quiere que eso suceda en nuestras vidas. Sigue recibiendo esta palabra y que tus fuerzas, tu ánimo, tu fe, tu creencia en Dios, esa fe que es ciertamente inamovible en Dios, pueda de alguna manera seguir hacia adelante. ¿Qué significa la palabra esencial? Repetimos, significa importante, significa necesaria. Son aquellas cosas que son fundamentales en nuestra vida. Y en este tiempo que estamos viviendo, en esta crisis que estamos viviendo, que nos rodean, nuestro entorno debe ser uno de fe, no uno incierto. Debe ser uno basado en lo que la palabra de Dios establece. Recuerda lo que dice el Salmo 91. No es un amuleto, es la palabra de Dios. Que el que habita el abrigo del Altísimo mora ¿bajo qué? Bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que vive, el que está en él, estamos cubiertos bajo esa sombra. Hay una esperanza establecida en esta palabra que no podemos nosotros dudarla. No cambies tu entorno, no permitas que tu entorno sea creado por ti, por uno incierto, sino que ciertamente sea uno seguro en las manos de Dios. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra, vive bajo la sombra del Omnipotente. Estamos cobijados bajo esa sombra maravillosa. Así que cuando hablamos de eso, lo que es esencial es cosas que son necesarias, cosas que son importantes, que son fundamentales en nuestra vida. Pero ¿qué significa invisible dentro de este concepto? Lo invisible significa que no pueden ser muchas veces percibidos por nuestro sentido de la vista. ¿Y por qué muchas veces no puede ser percibido por el sentido de nuestra vista? Porque estamos enfocados en otras cosas. Porque hemos sido movidos, ya sea por alguna palabra, y hay palabras de vida, pero hay palabras también de muerte. Y nosotros estamos para nosotros asirnos, agarrarnos de la palabra de vida. Esta palabra es vida, ciertamente. Y lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 4. Lo establece claramente la palabra del verso 12 en adelante. Que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Yo tengo que creer en esa palabra. Es viva, es eficaz. Yo no puedo permitir que nadie a través de palabras pueda de alguna manera cambiar mi entorno y que se convierta en uno incierto cuando la palabra de Dios me da la seguridad. Basta que la palabra de Dios
establezca que Él está con nosotros como poderoso gigante, ciertamente. ¿Qué dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 1? En el capítulo 11, debo decir, el verso 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 2 dice, del capítulo 11 de Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El mayor ejemplo que nosotros tenemos, el mayor testimonio que nosotros tenemos, está en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Viendo todos estos hombres, habla de Abraham, la edad que Abraham tenía, la edad que Sara tenía. No solamente la edad de Sara, dice claramente la palabra que era estéril, que no podía concebir. Y ahí vemos uno de estos ejemplos claros para entender que lo esencial es invisible a nuestros ojos. Sara dudó. Abraham de alguna forma dudó también de lo que Dios quería hacer. Lo vemos a partir del capítulo 17 de Génesis, cuando Dios tiene que detener a Abraham de aquella locura de cambiar su entorno por uno incierto. Dios decirle, mira Abraham, en el capítulo 17, en el verso 1 en adelante, dice claramente, yo soy Jehová, Dios el Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. O sea, lo que tú estás viendo que es incierto, lo que está tornando es tu área. Amén. Todo lo que circula, estás creándolo como algo incierto. Cuando Dios te dio una palabra, Dios le había dado una palabra en el capítulo 12 de Génesis. Dios le había dado una promesa a Abraham. Le había dicho claro a Abraham todavía, su nombre es cambiado en el capítulo 17, Abraham. Le está diciendo claramente en el capítulo 12, cuando le pide sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y ves al lugar que yo te mostraré. Recuerda que lo esencial es algo invisible hasta nuestros ojos. Abraham no sabía, Abraham en este entonces no sabía hacia dónde iba. Quizá era algo incierto, pero era esencial, era necesario no solamente escuchar a Dios, era necesario actuar en la voluntad de Dios, moverse en la voluntad de Dios. Hoy Dios nos está diciendo que nos movamos en esa voluntad, vamos a movernos en esa perfecta voluntad de Dios. Si Dios te dice que camine por las aguas, camina por las aguas. Si Dios te dice que salga del lugar, que te muevas del lugar, no cuestionemos a Dios, porque aquello que es esencial va a seguir siendo invisible a nuestros ojos hasta que Abraham llegó al lugar donde Dios quería ciertamente tratar con él. Así que dice la palabra, repetimos en Hebreos 11:2, porque por fe alcanzaron buen testimonio. Estos hombres que creyeron, que se convencieron ciertamente, que no vieron, pero escucharon y creyeron lo que Dios quería establecer en su vida. Ahora yo quiero hacerte dos preguntas. ¿Cuántas cosas se nos pasan por alto cuando de alguna manera nosotros le brindamos más importancia a lo que vemos? ¿Cuántas cosas, amén, nos pasan por alto cuando le brindamos mayor importancia a las cosas que nosotros vemos? Esta expresión, esta palabra me llevaba al capítulo 14 del libro de Éxodo. Ustedes saben, después de la partida del pueblo de Israel, desde el capítulo 12 del libro de Éxodo, la liberación después de la esclavitud, todo lo que Dios hace con ellos, cómo Dios los guía. Pero en el capítulo 14 están frente al mar. Volvemos, lo esencial es invisible hasta nuestros ojos. ¿Qué están viendo ellos? Están viendo que frente a ellos hay un obstáculo. Está el mar frente a ellos. Yo no sé qué es lo que tú estás viendo frente a ti. Pero recuerda que lo esencial muchas veces no es lo que vemos, sino lo que no estamos observando. El pueblo de Israel se quejó porque frente a ellos está el mar. Y llegan a la conclusión de que vamos a morir. Muchas veces nosotros pensamos que espiritualmente en el ministerio, el llamado que Dios ha hecho en nuestros hijos, en nuestra familia, algo va a morir. Mentira. El propósito de Dios sigue estando vivo para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio. Sigue estando vivo ese propósito de Dios. Por eso es que la pregunta es cuántas cosas, amén, se nos pasan por alto porque brindamos más atención
más importancia a las cosas que no vemos, o a las cosas que vemos en este caso. Fíjese que el pueblo, vuelvo y repito, tiene frente a ellos el mar. ¿Y qué estaban mirando ellos? La dificultad, cómo vamos a cruzar, cómo vamos a escapar. Y comenzamos entonces a cuestionar y a hacerle preguntas a Dios, ¿cómo esto se va a lograr? Si Dios te llamó, si Dios tiene un propósito, Dios resolverá. Dios le dijo a Abraham, van a ser un hijo de Sara. El hijo de la promesa van a ser de Sara. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué tenía que hacer Abraham? Creer solamente. No adelantarse como sucede en el capítulo 16 del libro de Génesis. Que él toma esa decisión, Sara lo lleva, amén, a tomar esta decisión y a cambiar un entorno que parecía incierto cuando había una promesa de Dios para la vida de él y para la vida de Sara. Había la promesa del nacimiento de un hijo, pero pastor, Sara era estéril. Ambos estaban ya mayores, 90 y 100 años. ¿Cómo es posible? Pues mira, para lo que nosotros, amén, ante nuestros ojos, ciertamente no entendemos. Las cosas esenciales son invisibles, ciertamente. No lo podemos ver, no lo podemos internalizar, no podemos entenderlo. Déjalo en las manos de Dios. Solamente obedece, no cambies tu entorno en algo incierto. Permite que eso invisible, lo que no puedes ver, que tus sentidos no pueden percibir, está en las manos de Dios para lograr su propósito en tu vida y en tu hogar. Aleluya. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que se nos escapa por tan solo verlo con nuestros ojos, en vez de observarlo a través de nuestra fe? La primera pregunta, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué tienen de frente? El mar. La segunda, ¿qué se nos escapa cuando solamente estamos poniendo nuestra atención en lo que vemos y no actuamos, no caminamos, no observamos según la fe? Tienen el mal, pero ¿qué se quejan ellos? A sus espaldas el enemigo. ¿Y qué establecen? Nos has traído a este lugar para morir. Un entorno incierto, creado por la mente de ellos. Porque que muchas veces nuestros pensamientos nos hacen fracasar, nos hacen dudar de una palabra que Dios estableció para nuestra vida. Que nos va a guardar, que nos va a cuidar, que va a estar con nosotros, que caminará con nosotros, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que caminará. Pero ese entorno incierto que creamos nos hace muchas veces alejarnos o salirnos del camino de esa voluntad de Dios por donde vamos caminando y por donde Dios quiere que nosotros. Número uno, en la primera pregunta el pueblo ve frente a ellos el mar. Pasó por alto que Dios había hecho unas promesas. En la segunda pregunta, que eso nos escapa muchas veces al estar mirando con nuestros ojos carnales, nuestros ojos físicos, y no ver, observar a través de nuestra fe. Entonces vemos a un enemigo y lo vemos más grande que nosotros, y lo vemos más poderoso que nosotros. Y nos vemos que vamos a fracasar, que ya el enemigo tomó ventaja. No, estás creando un entorno incierto con tu mente, con tus pensamientos, con tu duda. Y se te olvida que Dios estableció una palabra sobre ti. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que te dijo hoy, te lo dirá hoy también. Alabado sea la gloria maravillosa del Señor. El tema hace referencia a este tema. Lo esencial es invisible ante los ojos. Hace sentido, hace referencia a lo importante de lo que es en nuestra vida. Lo importante no es lo material. Lo importante en nuestra vida es lo que es intangible, lo que no podemos tocar. ¿Qué dice? Repetimos Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de las que no se ven. Estoy esperando, quiere decir que no lo he recibido. Pero la segunda parte del texto dice, pero estoy convencido, lo creo ciertamente. Yo te pregunto si tú estás creyendo dentro de ese entorno, esa crisis que estamos viviendo, tú le estás creyendo a Dios. Pues hoy hay palabra de Dios para tu vida, para mi vida, para tu hogar, para tu familia. Hay otra cosa que queremos establecer dentro de ello.
la mirada superficial, esa mirada que nosotros hacemos en ocasiones, que tenemos ante una realidad, porque es algo que ciertamente es tangible, es algo que podemos ver, que podemos tocar. Nos preguntamos, esa realidad que estamos viendo, que a veces impide captar las verdades más profundas que pasan inadvertidas muchas veces y que de alguna manera nos desvían de ese fundamento en nuestra vida. ¿Qué quería Dios? Están frente al mar, tienen el enemigo a su espalda. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos captar con todo esto? Poder apercibir, poder alcanzar y poder de alguna manera recibir lo fundamental dentro de todo esto. Era qué propósito tenía Dios. El mal de frente, los enemigos detrás, obstáculos, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Cómo vamos a llegar? Mire, Dios permite en nuestra vida, alrededor nuestro permite que se levantan tormentas, a veces nos saca, amén, como en el caso de Adán y Eva, como decir, están en un huerto y del huerto pasan al desierto, pasan al proceso ciertamente. Nosotros muchas veces estamos en ese Edén, en ese lugar de tranquilidad, usándolo como una figura. Ese Edén representa ese lugar de tranquilidad, de paz, donde todo va bien, donde tengo alimento, donde voy bien en el trabajo, donde no está surgiendo nada. Pero de momento surge una crisis. De momento comienzan las noticias a señalar, está surgiendo esto, está surgiendo aquello. Y entonces comenzamos de alguna manera a ver las cosas que están frente a nosotros. Una realidad, pastor, es una realidad, sí es una realidad. Pero eso muchas veces nos impide captar esas verdades profundas que pasamos por inadvertido y que son fundamentales en la vida nuestra. ¿Qué propósito tenía Dios ciertamente? Mire, Dios permitió todo esto porque Él quería engrandecerse en medio del pueblo. Para tomarlo de esta forma literal, después que se abrieron las aguas, después que el pueblo cruzó hacia el otro lado, caminando hacia la tierra prometida que Dios le había, amén, desde el tiempo de Moisés, Dios, amén, desde el tiempo antes de Abraham, Dios le había prometido al pueblo. Y así había prometido, amén, a Isaac y a Jacob, y de generación en generación. Cuando Dios ciertamente permite que de alguna forma seamos rodeados por una crisis, por una situación, Dios quiere engrandecerse en nuestras vidas. El propósito de Dios es crear su voluntad en nuestras vidas, ciertamente. Hacer conforme a su grandeza en gloria. Yo quiero que veamos un caso, aparte, ¿verdad?, de ese ejemplo que trae la Biblia, que surge allí en el libro de Éxodo, después de la salida del pueblo. Yo creo que veamos un ejemplo, y fue cuando aquellos hombres que se le llaman los espías de Israel, fueron enviados para reconocer la tierra. Vamos a ver qué nos dice el libro de Números, el capítulo número 14, capítulo 13, debo decir. Números 13, el verso número 31. Voy a pedirle a Kemuel que me busque esa cita bíblica y me le dé lectura. Y mientras él pues busque esta cita. Mire, 10 de estos hombres se habían olvidado de que ya Dios había prometido entregar esa tierra. Y en muchas oportunidades Dios le había permitido ver sus obras. Desde que Dios saca al pueblo de la tierra de Egipto. Desde que Dios los liberta. Dios abre las aguas del mar. Dios endulza las aguas. En el capítulo 14 nos habla de Éxodo, cuando Dios abre las aguas. En el capítulo número, amén, permite el sanar las aguas de mar que están, amén, ciertamente la palabra significa amarga, no pudieron tomarla. Le piden a Dios alimento, Dios les provee las codornices, Dios les provee el maná. ¿Cuántas cosas hizo Dios antes de ellos? Y la reconoció. De ellos se olvidaron de una promesa que había. Ellos crearon un entorno de alguna manera incierto, no solamente para ellos, sino también para el pueblo. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Números capítulo 13, el verso 31. Adelante, que podamos escucharte aunque no te vea.
a la gloria del Trino Dios. Amén. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué fue lo que ellos establecieron? Lo esencial es invisible a nuestros ojos. Lo que implica es, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Comenzaron a observar, y dice aquí la palabra, que ellos dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y sigue enumerando ciertamente las dificultades que ellos estaban viendo, aquel entorno incierto que ellos estaban creando. El enemigo quiere de alguna forma formar, no puede de alguna manera permitirle que él cree las circunstancias. Cuando hay una promesa de Dios, aquellos 10 hombres dijeron: no podemos, ellos son más fuertes que nosotros. Comenzaron a mirar ¿qué? Aquello que estaba frente a ellos. Se le olvidó que lo esencial es invisible ante nuestros ojos. Que para nosotros poder ver no podemos caminar por vista, tenemos que observar a través de nuestra fe. Mira los problemas como una oportunidad para ver la gloria de Dios, que era lo que Dios quería, que ellos alcanzaran ver la gloria de Dios ciertamente. Vamos a ver qué nos dice el verso número 32. No sé si mamá de esposa de la pastora quiere leer. Amén. Gloria a Dios. Si no, sigo amén con Kemuel. Gloria a Dios. Verso 32. Amén. Y dice la gloria del Trino Dios. Amén. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Qué siguieron observando ellos? Siguieron observando las dificultades, creando un entorno, amén, incierto. Y eso es lo que quiere el enemigo, que cuando nosotros nos veamos, hay una crisis tremenda, está arropando el mundo, que nosotros comencemos a crear un incierto, o a crear algo incierto alrededor nuestro, cuando verdaderamente Dios está diciendo: yo estoy contigo como poderoso gigante. ¿Qué le dijo a Josué? Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Y esto tenía que ver con todas las dificultades que te vas a enfrentar. Dios preparó a Josué antes de él enfrentarse a las diferentes situaciones. Dios nos prepara antes. Dios prepara a su pueblo antes de que las situaciones. ¿Y cómo nos prepara? A través de esta palabra. No podemos sorprendernos de lo que está pasando en el mundo. No podemos sorprendernos de que haya rumores de guerra, que haya pestilencia, que haya hambre. Mateo capítulo 24 lo establece. Por eso es que no nos podemos sorprender. Tenemos que creer en lo que la palabra de Dios establece. Recuerda que lo esencial es invisible a nuestros ojos. Es esencial, ¿por qué? Porque nosotros caminamos, andamos por vista. Amén, no andamos por vista. Nosotros caminamos por fe. Estamos en esa esperanza, en esa seguridad, ciertamente de lo que Dios quiere para nosotros. Recuerda que los problemas son oportunidades para nosotros poder ver la gloria de Dios y engrandecer a Dios también en nuestras vidas. ¿Qué nos dice el verso número 33? Giancarlo, si nos puede leer, que te podamos ir. Sé que no te podemos ver, pero te podemos escuchar. ¿En inglés o español? English. No hay problema. Okay. Amén. Así que Giancarlo nos va a leer en su lengua vernácula, que es inglés. Amén. Vamos a escucharlo, por favor. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Fíjese que ellos comenzaron a señalar desde el primer verso, el verso 31, son muy grandes. Comenzaron a ver las cosas desde el punto de vista de ellos. Son muy grandes. Se les había olvidado que Dios había hecho una promesa. Comenzaron entonces a decirle al pueblo de Israel: la tierra que fuimos a reconocer, ciertamente, es tierra que traga a los moradores. Sabemos que esto es una exageración dentro de la figura. Ellos establecen, lo que están diciendo es imposible. El enemigo cambiando ese entorno, haciéndolo incierto. Lo que quisiera hacer en tu vida,
wow, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a correr? ¿Qué va a pasar? Dios está con nosotros. Estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Recordemos ciertamente en el capítulo número 12 del libro de Éxodo, que cuando la última plaga, que era la muerte de todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, Dios había establecido un pacto con el pueblo de Israel. Y le había dicho a Moisés que cada uno en su hogar tome un cordero de 1 año sin tacha, porque aquello representaba el sacrificio de Cristo, era una tipología de Cristo. Y la sangre sea untada en los postes y en los dinteles de las casas, de manera que cuando el ángel de la muerte llegue, pase de largo. Aleluya, estamos marcados con la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo es poderosa, gloria a Dios. Él nos marcó con su sangre. El momento que aceptamos a Cristo como Salvador, nuestras casas han sido marcadas con la sangre de Jesucristo. Lo esencial que nosotros debemos alcanzar no es lo que nosotros vemos, no es lo que observamos, sino aquellas cosas que son invisibles, aquellas cosas que no vemos, aquellas cosas que se mueven por la fe y nuestro creer en Jesucristo. ¿Y qué termina diciendo? También vimos a los gigantes, los hijos de Aná, raza de gigantes, y éramos nosotros, al parecer, como langostas. Y se está refiriendo, ¿verdad?, a ese insecto. En Puerto Rico, ¿verdad?, lo conocemos como la esperanza, la verde, parecida, ¿verdad?, a ellos. Se veían, en otras palabras, de esa manera. ¿Por qué? Porque lo esencial es invisible ante los ojos del hombre. Porque ellos estaban mirando lo que estaba de frente. Pero nosotros vamos a ver más adelante que hubo 2 hombres de aquellos que ellos entendieron que lo esencial no era lo que ellos veían, no era lo que estaba de frente a ellos. Era lo que Dios había establecido, era la promesa que Dios le había dado. Lo esencial en tu vida y en mi vida es la promesa que Dios ha establecido en nuestras vidas. Es esa promesa que nos abraza, que camina con nosotros, con nuestros hijos. Amén, que camina con nuestras esposas, esposos, que camina, amén, con la iglesia, donde quiera que nos movemos, la presencia de Dios está con nosotros. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y nos defiende. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Jehová? Amén. Aleluya. Aleluya. Hay algo más que nosotros, ¿verdad?, debemos establecer. Lo primero en ello fue anunciar aquella atrocidad. Vamos a llamarle ese adjetivo. No podían ver más allá de lo que sus ojos, ciertamente carnales, podían alcanzar. No podían observar nada más. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Ahora, viendo a unos hombres que ciertamente le creyeron a Dios, mientras aquellos establecían esto, hubo unos que declararon positivamente el derecho, cambiaron aquello que era negativo. Entendieron que lo esencial es invisible a los ojos del hombre, que es posible solamente para Dios y a través de la revelación que Dios nos da por medio de su santa palabra. Aquellos tuvieron temor, aquellos trataron de desanimar a las multitudes, porque hay gente que se deja arrastrar por los pesimistas. No te arrimes a los pesimistas. Acércate a los optimistas, acércate a los victoriosos, acércate a aquellos que le han creído a Dios. Amén. No busques la sombra en un árbol seco, busca la sombra en un árbol que esté frondoso, donde ciertamente te declare la seguridad de Dios. La mayoría que hizo, estableció entonces para crear un desánimo, porque aquellos estaban también mirando lo que estaba de frente, lo que estaban escuchando. Pero no estaban observando el propósito de Dios. Pero hubo 2 hombres que declararon positivo aquello que aquellos creían que ciertamente era negativo. Deja el temor y acude a la fe ciertamente de Dios para nuestras vidas. Vamos al libro de Números, capítulo 14. Del verso 6 al verso número 9. Libro de Números. Recuerda que el tema en esta noche es, para aquellos que quizás han entrado ahora o entraron luego, lo esencial es invisible a nuestros ojos. Aquellas cosas que son más importantes,
aquellas cosas que son más necesarias. ¿Por qué? Porque nosotros no caminamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Qué nos dice Josué? Mientras aquellos 10 estaban creando un entorno incierto, estos hombres comienzan a establecer el propósito de Dios en la vida del pueblo, aunque muchos ciertamente no creyeron. ¿Qué nos dice Números capítulo 14, verso número 6? Aleluya. Si alguien nos quiere leer la parte de amén, de Kemuel. Amén. Continuamos entonces. Amén. Pues paso con Kemuel. El verso número 6, por favor. Y dice, y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Y qué dice el verso 7? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. La tierra, fíjese que lo primero es que rasgaron sus vestidos a enseñar ciertamente en este momento no de humillación. Sintieron ese celo, ese coraje de Dios ciertamente en aquel momento dado. Vino esa ira ciertamente por lo que ellos estaban tratando de establecer y sembrar. Hay personas que van a tratar de sembrar en tu vida cosas inciertas, cosas que verdaderamente te van a sacar del propósito de Dios. Van a tratar de desviar ciertamente el propósito de Dios. Van a tratar de alguna manera desviar esa palabra que Dios un día estableció en tu vida, que tienes que creerlo, que debes de aceptarla ciertamente. Así que ellos le dicen y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos, ciertamente esta tierra, para reconocerla, es en gran manera buena. Mientras aquellos llevan una noticia, creando un entorno incierto, ellos comienzan a establecer, no es lo que estamos viendo, dicen ellos. Lo esencial es invisible ante nuestros ojos. Ellos están mirando con sus ojos carnales, con sus ojos materiales, con sus ojos, amén, literales. Pero está estableciendo Josué y está estableciendo Caleb, lo que nosotros vimos es bueno. Lo que Dios te dijo es bueno. Lo que Dios te prometió es bueno. El enemigo dice que no, que va a ser difícil alcanzarlo. Dios nos ha dado y las armas que tenemos, dice la palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Utiliza lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué le dice a Moisés en el capítulo número 13? Cuando van, después que van caminando, y en el capítulo 14 llegan frente al mar. ¿Qué logra Dios? Dios le dice ¿qué? ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Recuerda que lo esencial, seguimos estableciendo, es invisible ante los ojos, ante lo que nosotros podemos de alguna manera ver. ¿Qué dice el verso 8? ¿Qué dice el verso 8? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros, si en nosotros no hay duda, si le creemos a Dios, si estamos confiados en Dios, si hemos creído en esa palabra, si entendemos que lo esencial no es lo que nosotros vemos, lo importante no es lo que nosotros vemos, sino la palabra que Dios ha establecido, y Dios se agradara de nosotros, dice la palabra, Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. La palabra leche y miel lo que significa es una palabra, amén, una tierra de bendición. Porque lo que Dios te da es bueno, lo que Dios te da es de bendición. Lo que Dios te da es para que tú puedas lograr alcanzar el propósito en tu ministerio, en tu familia, en el matrimonio, en la iglesia. Siempre se nos van a presentar obstáculos. Siempre se nos van a presentar murallas. En este camino siempre las van a ver. Todo es desde qué vista, desde qué ojo estés viendo, desde qué lugar estés mirando las cosas, desde qué punto de vista las estés observando. Desde el punto de vista material, carnal, o lo estás observando desde el punto de vista de Dios, de aquello que es esencial.
de aquellos que es necesario, que aunque es invisible, que aunque no lo vemos, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1, nosotros le estamos creyendo. ¿Qué dice el verso número 9? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Oiga, qué palabra más maravillosa. Por tanto, oiga, como una resolución. Dios ha hecho una promesa, hay una resolución de parte de Dios. Dios te hizo una promesa y está la resolución de Dios, está el compromiso de Dios contigo. Pero tenemos que serle fiel, no podemos ser incrédulos. Tenemos que serle fiel. Fíjense que en el verso 8 dice, si Jehová se agradara de nosotros. Ahora está estableciendo, por tanto, esa resolución, lo que Dios ha determinado. La palabra por tanto significa lo que Dios ha determinado en tu vida, lo que Dios te ha prometido. Dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquella tierra. Dios ha hecho una resolución. Dios ha establecido algo. Dios ha hecho un pacto contigo. Si no le somos rebeldes, si no le somos desobedientes, ¿qué establece? Porque nosotros los comeremos como pan. La figura utilizada aquí, en otras palabras, están vencidos. No te dejes vencer por el enemigo. Si ya Dios lo venció a través de Jesucristo, Él nos otorgó la victoria a través de Él. Recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas, son invisibles, pero son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recuerda que lo esencial es invisible ante los ojos de Dios. Pero ¿qué más dice aquí este texto? Dice, su amparo se ha apartado de ellos. Están desanimados, están vencidos. ¿Qué pasa con dos boxeadores? Y perdonen que use esa figura dentro del deporte. Cuando uno da un golpe y ve que aquel está lastimado y da unos pasos hacia atrás, ¿qué hace el que ha lastimado a su contrincante? ¿Qué hace? ¿Retrocede? No, da pasos hacia el frente. ¿Y con qué da pasos hacia el frente? Para rematarlo, porque sabe que está lastimado. En el caso de nuestro enemigo, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y está diciendo aquí el escritor, su amparo se ha apartado de ellos. Están desanimados, tienen miedo. Y con nosotros está Jehová. No les temáis. Con nosotros está Jehová. Ya el enemigo está vencido. Ya fue golpeado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Lo dijo. La promesa que hizo allá en Génesis capítulo 3, verso 15. Le dijo claramente que aunque la serpiente, amén, la simiente de la serpiente lo iba a herir en el calcañar, hablando de la cruz del Calvario, establece la simiente de la mujer se parará sobre su cabeza. La cabeza en la parte teológica significa autoridad, significa poder, significa dominio. Está diciendo, el dominio le será quitado. En la cruz del Calvario, Cristo le quitó el dominio al enemigo. Ese enemigo ya fue vencido. ¿Por qué nosotros vamos a retroceder? Si el boxeador, cuando lastima a su contrincante, da pasos hacia el frente, no hacia atrás, no le da oportunidad. Cuando David vence al gigante, allá en 1 Samuel capítulo 17, cuando le dio con aquella piedra, lanzarla con la honda, David, ¿qué hizo? Corrió hacia el gigante. No retrocedió. Corrió hacia el frente para rematarlo, porque no podía dejar que se levantara. Tú no puedes permitir que tu enemigo, que en este caso puede ser la duda, la confusión, se te acercó ese gigante y comienza a murmurarte y comienza de alguna forma a tratar de desviar el propósito de Dios en tu vida, creando un entorno incierto
que no debes permitirle bajo ninguna circunstancia. ¿Qué dice, amén, Josué y Caleb? Le dice claramente, y con nosotros está Jehová. No le temáis. ¿Quién está contigo? Con nosotros está Jehová. Estoy seguro que también está contigo. Al vivir nuestro día a día, ese momento donde nosotros vivimos el día a día, es casi inevitable que nuestra fe sea puesta a prueba. Caminamos ese día a día y en un momento dado mi fe va a ser puesta a prueba. A veces entramos en lugares, estamos rodeados por personas. Sin embargo, seremos en muchas ocasiones la minoría. Estos eran, en el caso de estos hombres, habían sido enviados 12. 10 de ellos no creyeron. 10 de ellos miraron lo que estaba de frente. Estaban en minoría, 2, Josué y Caleb. Hay ocasiones que vamos a estar en minoría. Incluso hay ocasiones que seremos los únicos que tendremos el criterio distinto de ver la forma diferente, de ver las cosas desde el punto de Dios. Desde lo que Dios habló. Y va a haber muchas veces la mayoría diciéndote, no, esto va a pasar, aquello va a ocurrir. Mira esta crisis, ahora qué va a suceder. Nos vamos a quedar sin alimentos, no hay esto, no hay aquello. ¿A quién le creyó? ¿Quién está contigo? Ciertamente. ¿A quién le hemos creído? 10 en contra tuya y probablemente una sola persona caminando a tu lado. 2 contra 10. Pero ¿sabes qué? Seguimos en mayoría porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De esa manera nosotros seguimos en mayoría. Muchas ocasiones vamos a ver como que las cosas son contrarias y miramos el propósito y nos preguntamos o pensamos, no esperamos que esto sucediera de esta manera o terminara de esta forma, de esta manera. Recuerda que Dios permite que el pueblo llegue frente al mar. ¿Con qué propósito? Para él glorificarse. Recuerda que cuando el pueblo de Israel va a conquistar a Jericó, que había una muralla que había frente al pueblo en el capítulo 14, el mar rojo. Que había frente al pueblo en aquel momento dado donde van a conquistar a Jericó, una muralla. Que había frente a David, un gigante. Yo no sé qué hay frente a ti. Yo no sé si es el mar. Yo no sé si es una muralla. Yo no sé si es un gigante. Pero Dios está con nosotros. Nadie puede cambiar esa circunstancia a no ser que tú lo permitas. Nadie puede cambiar ese entorno a no ser que tú dejes de creer y pensar en las promesas y creer en lo que Dios ha establecido ciertamente. No sé hacia dónde te mueves ahora o qué está frente a ti. Pero frente a nosotros no hay nada. Porque Jehová Dios camina de nuestro lado. Él está con nosotros en mayoría. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos. Y estoy prácticamente finalizando. Quiero que vayamos al libro de Romanos. El capítulo número 8 del verso 31 hasta el verso número 39. Capítulo 8 de Romanos. Amén. Capítulo 8. Dígame por allá, Giancarlo. Versículo 8. No, amén. Vamos al capítulo 8. Ayúdamelo por favor del libro de Romanos. Chapter 8, verse 31. Okay. Y ya en unos minutos vamos a dar lectura. Mire, esta palabra es sumamente importante. Recuerde que lo esencial es invisible ante nuestros ojos. Recuerde que lo que explicamos sobre este tema es que ciertamente las cosas más importantes en nuestra vida muchas veces no son las que nosotros vemos. No son esas que son tangibles, que podemos tocar, que podemos palpar. Las cosas más importantes de nuestra vida no son las materiales. Las cosas más importantes de nuestra vida son aquellas que son invisibles a nuestro conocimiento, son invisibles a lo que nosotros podemos alcanzar y podemos ver. Ciertamente. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8, el verso 31 adelante. Giancarlo, léeme el verso número 31, por favor. What shall we say to this? If our God is for us, who can be against us? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? El apóstol Pablo estableciendo dentro de esa seguridad que nosotros ciertamente tenemos. Si Él es con nosotros, si Él está con nosotros, lo creemos, si Él camina con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos dice el verso número 32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no dará también con nosotros todas las cosas? Mira lo que está diciendo. No escatimó a su Hijo, lo envía para que muera por nosotros y ahora establece, hizo esto con su Hijo. ¿Cómo no nos dará también a nosotros todas las cosas? No es una forma de incredulidad de Pablo escribir estos versos de esta manera. Es llamarnos a nosotros la atención. Es que nosotros podamos observar de alguna manera ello. El verso número 33. El verso número 33. Si la pastora nos puede leer, por favor. Adelante. Vamos a escuchar la bella voz de la pastora. Amén. En el verso número 30. Estamos en Romanos capítulo 8, verso 33 en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El verso 34, por favor, pastora. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga, intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá acusar? ¿Quién podrá señalar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá hacerlo? Si Dios es con nosotros, intercede por nosotros. Mire qué maravilloso. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Nos humillamos. ¿Y quién es el que intercede por nosotros? Cristo, a través y por medio, amén, del Padre. Vamos al verso 35 y 36. Vamos a escuchar la bella voz de Eliasaf. Eliasaf, por favor, léenos los versos 35 y 36. En el nombre del Trino Dios, amén. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Quién nos separará? Crisis nacionales, crisis mundiales, situaciones mundiales nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Una crisis que se convierte en un peligro nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, como está escrito, por causa de ti somos, amén, muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El enemigo tratando de crear un entorno incierto. Pero aquí Pablo está acuñando nuestra fe a través de la palabra. Y recuerda esta palabra acuñar. Recuerdo cuando nos criábamos. Iban de alguna manera a arreglar una pala, una asada. Amén, un pico, un martillo. Y usaban como un tipo de cuña en el centro, que lo que hacía es que expandía la madera y evitaba que esa pala, ese pico, amén, esa asada, ese martillo se salga, porque le hace presión. Ayuda. Es un elemento que ciertamente impide. Mire, Dios en nosotros, amén, ¿cómo es posible? No hay manera de que nos podamos escapar de sus manos. Estamos en las manos del Señor. Ciertamente estamos en esa seguridad. Estamos cercados por Él. Él ha puesto sus murallas a nuestro alrededor. Él nos ha cubierto con su escudo para que nosotros tengamos esa seguridad y esa certeza ciertamente en Él. ¿Qué nos dice el verso
número 38. Amén. ¿Qué nos dice ahí? La Por lo- pastora nos termina con el 39. Por lo cual, Ok, 37, perdonando, me corrían por acá. Estamos en vivo y a todo color. Podemos, amén, hacer esto y mucho más. El verso 37. antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes todas estas cosas, ¿ante qué cosas? Menciona anteriormente el apóstol claramente tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante todas estas cosas y muchas más, crisis, situaciones, plagas, enfermedades, guerras, terremotos, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice el apóstol, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos amó y entregó a su Hijo. Su Hijo Jesucristo nos cubre a través de su sangre, no con cosas visibles. Por eso el tema, lo esencial es invisible a nuestros ojos, las cosas que no podemos ver o observar. Y Él está diciendo, ante todas estas cosas que estamos viviendo, que estamos observando, que escuchamos a través de los medios de comunicación, las redes, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente. Léeme el verso 38, Eliasap, y termino con la pastora con el verso 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. La pastora, el verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, esto me encantó. Aleluya. Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro, afirma de manera afirmativa, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que esté sucediendo ahora, ni lo porvenir, lo que está sucediendo ahora, lo que surja mañana, lo que surja en el mes próximo, lo que surja en los próximos años, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted está escuchando esta palabra? ¿Usted está escuchando lo que Dios está hablando a nuestra vida? Dice claramente que lo esencial es invisible ante nuestros ojos. Y hablamos de lo esencial. Y habíamos dicho anteriormente que aunque la Biblia lo habla en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando las cosas que no se ven. Amén. No mirando las cosas que se ven, sino aquellas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Las que vemos son ¿qué? Temporeras, pero las que no vemos son ¿qué? Eternas. Y aunque hay un escritor francés que utilizó, ¿verdad?, esta frase para escribir un poema, escribir un cuento, ciertamente encontramos en la Biblia que Dios había establecido la esencia. Lo importante, lo necesario es que nosotros creamos en esta palabra. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos podrá separar, nada. Estamos cubiertos bajo esa sangre. Estamos, amén, bañados con esa sangre de Jesucristo. Estamos caminando, amén, no por vista, sino por fe. Estableciendo que lo esencial en nuestra vida no son las cosas que nosotros vemos. Son aquellas cosas, amén, que ciertamente no es lo esencial lo que nosotros podemos ver, sino aquellas cosas que nosotros no podemos ver, que no percibimos, que no podemos alcanzar. Ciertamente que tenemos que creer en lo que la palabra establece, lo que la palabra dice. Como en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, estamos convencidos
de aquellas que no se ven. ¿Dónde estamos amparados en esta? ¿Dónde está amparada tu vida? Ciertamente, ¿en qué has creído? Recuerda que lo esencial es invisible ante nuestros ojos. Las cosas que son necesarias nosotros las vemos. El consejo del apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios 4:16 es que no desmayemos. Y desmayar es, en el hebreo, significa perder la fuerza. Él dice, no pierda la fuerza. Sigue hacia adelante. Sigue tus ilusiones. Sigue tu ánimo. Sigue alcanzando. Alcanza. Amén. Vamos a tocarlo con nuestro espíritu. Vamos a tocarlo con nuestra alma. Con nuestra fe. Lo podemos alcanzar ciertamente. Alabado sea la gloria del Señor. Gloria a Dios. Quisiera pasar en este momento con Eliasab para que él nos dé lectura. Amén. A las personas, ¿verdad? Amén. Por lo menos que no te veamos, pues le podemos escuchar. Las personas, ¿verdad? Queremos saludar a todas las personas que han estado, amén, siguiéndonos a través de nuestra página. Un abrazo grande a nombre de mi amada esposa, la pastora Neira Pérez, de nuestros hijos, el pastor Joseph Manuel, de nuestro hijo Lemuel,